Hola, hola, bienvenidos a Jairo, hablemos de arte y más. Soy Jairo Vega, artista multidisciplinar transmitiendo desde Santiago de Veraguas, Panamá, para todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les doy un saludo especial a todos los que nos ven desde Veraguas, Panamá y desde diversos países. Pueden dejar su chat en la casilla de chat, en la casilla de mensajes, pueden dejar su chat desde sus lugares donde están para poder saludarlos en vivo. Hoy tenemos con nosotros a Ahmed Valencia. Vamos a hablar un poquito sobre él. Es un ingeniero en sistemas panameño, apasionado gestor cultural, propietario del TikTok Atrapando Libros PTY, creador de Atrapando Libros PTY desde el 2014. Comparte experiencias literarias en redes para democratizar la lectura y promover la transformación social a través de los libros. Lee desde los 9 años, escuchen, desde los 9 años, ama diversos géneros y autores, entre ellos podemos mencionar a Julio Cortázar, que es uno de los que él siempre menciona y desde que yo lo conozco es uno de los que él menciona. Tiene a Chimamanda Ngozi Adichie y panameños como mi homólogo veragüense Carlos Francisco Chanmarín. Así que mi gente, le doy la bienvenida a Ahmed. Ahmed, bienvenido a tu casa. Cuando gustes, Muchas cuando gracias por la quieras. invitación. Me siento raro de este lado. Yo siempre soy el que entrevisto a la gente Eso. y muy poco me entrevistan, así que me siento extraño. Así es que haré mi papel de entrevistado bien. No te preocupes porque ya a mí me ha tocado ir a algunas lecturas de libros en los cuales tú has interactuado con muchas personas. Me tocó ir también, verte también de ser de presentador tras bastidores hablando sobre presentaciones de algunos artistas y ese tipo de cosas. Bueno, mi gente, como vamos rápido porque el tiempo apremia, vamos a hacer un espacio de 1 hora de entrevistas porque después del periodo de preguntas viene un espacio dedicado también a nuestro público. En esa oportunidad el público va a hacerte preguntas a ti. Así que iniciamos. Ok, la primera pregunta es la siguiente. ¿Quién es Ahmed Valencia y cómo surgió la idea de Atrapando Libros PTY y cuál ha sido su evolución en el TikTok? Wow. Me da mucha risa esa pregunta porque, obvio, soy un humano. Quisiera ser yo extraterrestre, la verdad, pero no tengo la dicha. Soy un humano más que tiene que vivir en este planeta Tierra como todos. Sí, como lo dijiste al inicio, soy ingeniero en sistemas. Sé que suena contradictorio una cosa y la otra a veces. Pero sí, de profesión en la vida real soy ingeniero en sistemas, trabajo de ingeniería en sistemas, trabajo en una empresa, pero pues tengo básicamente más de 10 años, creo que este año se cumplen doce años de Atrapando Libros, que fue una iniciativa muy interesante para mí porque yo era un niño, un joven y un adolescente lector solitario. O sea, yo leía en mi casa en aquellos tiempos, o sea, échenle pata quizás hace 12 años atrás, o más, porque ahora comento algo, es más, porque Atrapando Libros sale a la luz pública después de casi un año que yo lo tenía tras bambalinas. Em, yo era lector de casa, leía solito, no tenía entornos literarios, no conocía nada. Yo leía y solamente lo comentaba conmigo mismo. La cosa es que un día, en ese tiempo, para la gente que quiere tirar la cédula conmigo, eh, empieza el boom de las redes sociales aún mayor. Empieza Facebook a repuntar muchísimo y recién más o menos estaba Instagram tomando rumbo, ¿no? Estaba tomando vuelo Instagram. La cosa es que recuerdo que yo seguía mucha gente en Facebook, mis amigos y algunas otras personas, y me di cuenta que la gente empezaba a hacer contenido de otras cosas que no fuese su vida diaria, no fotos o lo que sea.
Y en ese tiempo Facebook empieza a sacar lo que ahora se conoce como páginas. Sacaron como que tú de tu perfil personal podías sacar una página de cualquier cosa. Entonces recuerdo que yo dije, wow, ¿qué tal si puedo compartir mis lecturas por allí? La cosa es que fue así un tiempo planeando, no sé qué, cómo le pongo, el nombre, la. Y el nombre surge de la nada, ¿no? De hacer una lluvia de ideas, de palabras, de cosas, sale Atrapando Libros. Y recuerdo que en ese momento, básicamente, Facebook era pocas fotos y mucho texto. Era básicamente en ese tiempo, ¿no? Entonces, lo que hago es que empiezo a tomar fotos de los libros que yo leía y escribí una reseña larguísima de lo que yo opinaba del libro. La cosa fue que de ahí arranca Atrapando Libros y con el tiempo pues obviamente ha ido evolucionando a medida que la tecnología lo ha permitido, porque obvio Facebook después ya empezó un poquito más a delegarse, pero yo me cambio para Instagram. Entonces cuando me cambio para Instagram es que empieza a surgir un contenido diferente. Y entonces empiezo ya a hacer otras cosas. Tanto pues ha evolucionado tanto que yo solamente quería o necesitaba compartir mis lecturas y pues se me han abierto las puertas para un millón de cosas que yo no tenía ni siquiera estimadas, ni los tenía por aquí. Se me han presentado muchísimas oportunidades a lo largo de estos 12 años de Atrapando Libros, hacer millones de cosas. Y básicamente podría decirse, según la gente, según los estudios no avalados por nadie, que pues yo tengo como mucho tiempo haciendo esto en redes sociales, porque ojo, debo hacer una, eh, una acotación muy importante y es que claro, yo hago esto en redes sociales, pero a mí me anteceden un montón de gente que lo hizo a pie, lo hizo de puerta en puerta y un montón de escritores panameños y de gestores culturales que hicieron ya ese trabajo de campo, pues. Entonces, yo solamente lo traspaso a redes sociales y hago este trabajo pues en redes sociales y también pues en campo, ¿no? Porque a raíz de todo lo que se volvió Atrapando Libros, me ha tocado mucho hacer demasiadas cosas, ¿no? Hago eventos, modero cosas, me ha tocado presentar autores nacionales e internacionales en ferias del libro, he viajado a ferias de libros afuera para hacer conversatorios, para hacer actividades, y he colaborado con algunas editoriales también de afuera, para hacer contenidos, para hacer cosas y también para entrevistar a sus autores. Entonces, pues me da mucha risa porque el Ahmed lector de casa de los 9 años, pues nunca me imaginé que llegaría a ser algo tan grande como presentar a un autor ganador de un premio literario, correcto, algo tan grande, ¿no? También tuve el honor de ir a la feria de Bogotá a, a presentar el trabajo de gestión cultural que se hace en Panamá, que es un poco diferente a los otros países. Panamá tiene unas particularidades muy interesantes en cuanto a la gestión cultural y a la gestión literaria también, ¿no? Que inmiscuida en todo esto, donde pues los artistas y todo aquel que se dedica al arte prácticamente lo carga a sus hombros, ¿no? Entonces se me han brindado un montón de cosas y obviamente ha ido cambiando, ha ido evolucionando, tratando también de adaptarse a las nuevas tendencias de las redes sociales porque ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde que yo empecé a hacer contenido hasta el día de hoy. Y uno ha tenido que ir evolucionando también constantemente con eso, ¿no? Estarse empapando, que si ahora TikTok, que también esa es otra cosa que uno va aprendiendo todos los días. Porque si nos ponemos a ver desde el punto de vista, a lo que tú acabas de decir, nos podemos a ver desde el punto de vista de las redes sociales, que han cambiado la tecnología, por decirlo así. Facebook viene en misión cambiando desde el 2011 para acá hasta el 2013, 14 que se unió a Meta. Entonces Meta hizo la congruencia donde entró lo que era Instagram, lo que era Facebook, y creo que también está WhatsApp que se unió WhatsApp. después. Sí, Entonces, si nos ponemos a mirar los diversos contenidos, Facebook es un contenido
que te muestra solamente amigablemente entre tus conocidos, a diferencia de Instagram, que es un público un poquito más duro, por decirlo así, muy diferente a TikTok, que es un mundo más amplio y puedes hacer más cosas y esto como que llega a más personas porque esto en realidad es una comunidad. Correcto. Entonces, muy interesante lo que has comentado sobre tus experiencias, sobre cómo se transformó un niño de 9 años del lector a una persona que, que contribuye a lo que es el desenvolvimiento de la cultura, el desenvolvimiento de lo que es la literatura en Panamá. Así que gente, ya sabe, chequen que esta es una persona muy interesante con la cual estoy conversando y que tengo el placer de conocer a mi colega Ahmed Valencia. Voy a hacer un alto para recordarle a las personas que están aquí seguir apoyándonos con los tap tap y no se olviden, si quieren ver la entrevista, esta entrevista va a ser posteada en mi canal de YouTube Creativo Channel C9. Si se van a mi perfil, en la parte de abajo de la descripción del perfil hay un enlace, pinchan el enlace y ahí se van directamente al canal donde pueden ver otras entrevistas que se han hecho dentro de la plataforma. Ahí acaba de postear el nombre del canal donde va a ser retransmitido en la entrevista de la noche de hoy. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, Ahmed. ¿Cuáles son tus autores panameños favoritos y por qué recomiendas sus obras? Wow, complejo. Sí, sí te digo que favoritos, favoritos no porque, pues podría decir los que he leído más, que quizás esos me... Porque ¿qué pasa? Para la gente de repente que está un poquito lejana, ¿no? O cree que Panamá tiene una literatura muy rica. Panamá tiene una literatura vasta, enorme, que acapara todos los géneros. Panamá es un país de cuento y de poesía. Producimos cuento y poesía como locos. Es de lo que más se produce en Panamá. No somos tanto de producir novelas. Creo que antes de la novela hasta el ensayo. Producimos más ensayos que novelas. Es Entonces es correcto. interesante que Panamá, su literatura está muy plataformada por lo que es el cuento y la poesía. Se produce actualmente mucho eso. Y eh, ¿qué pasa? Yo como persona, como me gusta decir estas cosas, estos términos medio mezclados, ¿no? Me gusta hacer antropología literaria de la literatura panameña, descubrir gente eh, que siempre quizás no fue la que estuvo en plataformas más amplias o no publicó tantos libros, pero crearon, ¿no? Entonces uno siempre anda descubriendo todo esto en la literatura panameña y me parece interesante que a raíz de todo ese descubrimiento uno empieza a ver la amplitud que tiene por lo menos las literaturas que se hacen en las provincias. Es interesantísima porque son libros que se hacen básicamente familiares a veces, que hizo el escritor por solamente dejar ese legado físico, ¿no? No fue una publicación que se vendió por miles y millones de ejemplares, sino que es una publicación que viene meramente desde un gusto y un placer por lo que hace y por su labor literaria. Yo la verdad me decanto mucho por el cuento en Panamá. Me encanta estudiar el cuento en Panamá. He leído muchos cuentos de Panamá y la poesía también por el tema de lo que se produce y también porque me llama mucho la atención. Por lo menos los cuentos de Carlos Francisco Chaummarín, que son un cimiento para nuestra literatura, aparte de toda su arte, ¿no? Porque el señor Chaummarín nos regaló, exacto, nos regaló arte hasta no más. Entonces, para mí, es como la plataforma. Uno de nuestros grandes cuentistas actuales también, el profesor Enrique Jaramillo Levy, que es un gran estudioso del cuento. Gracias a él conocemos lo que es el cuento en Panamá y tenemos una historia del cuento gracias a él, por él y por todo el trabajo recaudado por otras personas. Eh, Me voy a venir un poquito más acá adelante, allá algunos años,
Me encanta muchísimo la poesía de una poeta panameña que tenemos la gran fortuna de tenerla viva todavía, Consuelo Tomás, una espectacular escritora, amiga, puedo decir ya. Amo su poesía, amo sus cuentos. eh, Me vengo un poquito más acá. Tenemos también otro gran escritor que tengo la fortuna de conocer, Salvador Medina Barahona, un gran poeta panameño dedicado a la poesía. Y así, ¿no? Casualmente el que vas a entrevistar la siguiente vez, que es Dionisio Guerra, también es un gran cuentista. Amo los cuentos de Dionisio, los libros de Dionisio son de mis favoritos. Y por ahí te puedo mencionar varios también. Cherry Lewis, que es una cuentista panameña. Y también por ahí vienen algunas cosas interesantes porque tengo conocidos que no nacen en Panamá, pero crean desde Panamá. Y también eso es literatura panameña, ¿no? Jocelyn Goncalves, Rafael Alexander Cook, que son venezolanos, pero crean desde Panamá desde hace muchísimos años. Entonces, es interesante también cómo todo eso se va solapando a nuestra literatura. Y el engranaje literario panameño es una cosa muy extensa de abarcar, porque un poquito de historia patria, ¿no? Panamá, en tiempos pasados, era el núcleo de todo. Recuerden que aquí pues somos zona portuaria y todo pasaba por Panamá. Las grandes literaturas primero pasaban por Panamá antes que por otros países. Hablábamos tres idiomas oficiales, que son el inglés, el español y el francés. O sea, se creó mucha literatura también en esos idiomas. Se puede ver en textos muy viejos. Entonces, Panamá siempre ha sido un hervidero de literatura y de cosas que están alrededor de la creación literaria, ¿no? Gracias también a las grandes cosas que pasan en Panamá. Tenemos literaturas de nichos, o sea, literaturas que están en esos momentos históricos. Hay una etiqueta para cierta literatura que se crea alrededor de la construcción del canal, se le llama literatura canalera, precisamente por todo eso que ocurrió en Panamá, esos movimientos, todo lo ocurrió en Panamá. Hay una literatura que está básicamente etiquetada bajo ese sello precisamente para denotar de dónde viene. También literatura que viene de los grandes hechos históricos de Panamá, como la invasión de el 9 de enero y así, ¿no? Grandes cosas. La literatura que también viene de las separaciones e independencias. Entonces es interesante un poquito recabar y ver nuestro gran panorama literario y que sabemos que de repente la gente se preguntará, sí, pero ¿dónde está todo eso? ¿No? Que ese es otro tema por allá, pero es muy complejo el tema literario en Panamá a la hora de creación, ¿no? A la hora de publicar, a la hora de ya materializar las cosas, como en todas las artes, se vuelve un poquito más complejo y claro, ¿no? Las librerías están mucho más llenas de libros internacionales, libros de momentos, otro tipo de libros, pero para que sepan pues que nuestra literatura panameña es extensa, es vasta. Por fortuna tenemos una biblioteca nacional que está cargadísima de literatura panameña, recursos gratuitos que nos brindan esa oportunidad de analizar y de buscar aquel que esté interesado temas de literatura panameña. Entonces, no nos restringamos solamente a lo que está en librerías, sino que tenemos un baluarte como lo es la Biblioteca Nacional, que nos brinda la oportunidad de descubrir y de sumergirnos a todo lo que es la literatura panameña. Mira, Ahmed, que aquí en el grupo, en lo que es en las personas del público, está donde dice Karina Kay. Ella es amiga mía, ella es Paola, ella es esposa de Gabriel Perea, un escritor de aquí de Panamá. Él es el que escribió El Indio con Cacho. Ujú. No sé si has leído ese libro. Bueno, estamos aquí en la negociación para poder tener a Gabriel Perea aquí en un entrevista. Estamos viendo, el tipo es medio, así que vamos a ablandarlo un poquito para que venga la entrevista. Ok, seguimos entonces con la tercera pregunta y es la siguiente. ¿Qué rol juegan las redes sociales en la promoción de la lectura en Panamá hoy? Wow, lo es todo. Ahorita lo es todo. Y no amplía el panorama porque los fenómenos no salen de Panamá, ¿no? Sino que salen de las tendencias mundiales. Todo producto que no esté en redes
no se vende, lastimosamente ahí. Y Es correcto. para fortuna y desfortunio de todos, el libro es un bien material, o sea, pongo de acá, o sea, el libro es un objeto físico, ¿no? Indistintamente del arte que carga dentro. El libro es un objeto físico. Y como objeto físico es un objeto que hay que comprar, hay que mercadear, hay que gastar, o sea, requiere todo lo que cualquier producto Espacio. necesita, exactamente. Y pues publicar un libro en Panamá es bastante costoso. Lo digo tal cual, los que tienen experiencia lo saben. Es muy costoso y tenemos ciertos factores que empeoran eso, ¿no? Porque prácticamente nosotros en Panamá no tenemos, a diferencia de el ejemplo más cerca de los países hermanos, Costa Rica y Colombia, que tienen una industria editorial grande, rica, vasta, exacto. Panamá carece de editoriales. Cerrado. Exacto, carece de editoriales. Y no miremos el término editoriales como un término para ver una, una corporación que imprime libros. No, es un lugar donde los escritores pudiesen llegar con sus escritos y que se les financie el libro. Nosotros carecemos de eso en Panamá. Entonces eso lo que hace es que los autores prácticamente tengan que cargar el peso de imprimir el libro objeto a sus bolsillos. Como lo digo, esto es carísimo en Panamá. Les voy a poner así como un número loco. Un tirado de 300 libros les puede salir alrededor de más de $1000 a un autor. O sea, contando ya todo el trabajo que hizo previamente, ¿no? O sea, imagínense esa cantidad de dinero para lo que en realidad se va a recuperar. Entonces, el tema es que ahora las redes sociales ya no es como antes, que los escritores tenían prácticamente que cargar estos libros a cuestas para ir a los lugares a venderlos, sino que las redes sociales eh, funcionan ahora como un canal de mercadeo también, ¿no? Que también abre otra conversación muy interesante porque el escritor que no está en redes sociales también es invisibilizado. Entonces, hay una doble cosa ahí, ¿no? Como un arma de doble filo que se vuelve esto, porque a las finales del día, en Panamá, como lo digo, se produce mucha literatura, pero ahora solo los que están en el ruedo de las redes sociales son los que más proyección tienen. Y claro, adaptando todo esto a las tendencias de redes sociales, porque como bien lo estamos hablando, uno tiene que readaptarse a las redes sociales para poder que seas visto, que te lleguen seguidores, que subas en números, que hagas todo esto que el mercadeo y el marketing digital ahora nos exige prácticamente, no readaptar el contenido que yo hacía hace 10 años es totalmente diferente al que yo hago en estos días y hasta es diferente al que hice del año pasado. Tiene que ser diferente precisamente por esto. Entonces, las redes sociales ahora prácticamente son esa pequeña ventana o esa gran ventana que los autores pueden utilizar para poder mercadear sus libros. Y claro, también aunado a toda esta nueva forma de publicar, ¿no? Porque también antes publicar era un lío como tal, no todo el mundo publicaba porque se hacía a través de las grandes casas editoriales, a través de cualquier sello editorial, y era muy complicado que te publicaran porque no escogían cualquier cosa, bla, 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 bla. Siempre Márquez tira Gabriel García Márquez tira la historia de cómo tuvo que mandar el manuscrito de Cien años de soledad para otro lugar, gastando sus últimos ahorros para hacerlo y a ver si lo tomaban, ¿no? Entonces pasaba lo mismo antes. Lo único que ahora, lo bueno es que gracias a herramientas como Amazon y un montón de herramientas, los autores tienen la gran fortuna de poder publicar bastante rápido el material del cual nos demuestran su arte, ¿no? En este caso, mediante esas herramientas también digitales, el autor pues puede publicar de una manera un poco más económica y pues tratar de que ese libro se venda no solamente en Panamá, que es lo que pasa con el libro físico, que te restringe a donde estés tú o donde puedas tú mandarlo o llevarlo,
pero el libro digital a través de estas plataformas pues también te brinda otro mercado, te brinda otras formas de abrir otras puertas. Entonces, las redes sociales prácticamente son ese agente, ese agente literario que los autores necesitan para poder mercadear su obra. Y en Panamá es sumamente crucial, porque somos 5 gatos en Panamá y 3 somos primos y 2 somos hermanos. Así se constituye la sociedad panameña, básicamente. Entonces, tener estos ventanas, imagínate hace que nosotros nos conectemos, ¿no? Tú estás en otra provincia, yo estoy en otra y nos conectamos. Entonces, esto hace que los autores puedan tener una proyección, no solamente a nivel provincial, vamos a decirlo así, sino también a nivel mundial. Porque también hay otros fenómenos, ¿no? Que gracias a las redes sociales, editoriales y grandes empresas que se dedican a la publicación de libros ponen los ojos en los autores y las personas que están creando literatura para ver quién es el que mueve más masas y así capturarlo para publicarlo. Entonces se convierte en una ventana doble para vender y también para ser visto, ¿no? Sobre lo que haces y sobre aquello que estás trabajando. Las casas editoriales ahora toman muy en cuenta todo el tema digital y de redes sociales. Entonces, las redes sociales son todo, como cualquier producto, ¿no? Como cualquier cosa que vemos ahora de estos emprendimientos. La literatura al final básicamente también necesita un espacio para vender, para desarrollar. Entonces, las redes sociales brindan a los autores esa oportunidad de vender sus libros, de vender su trabajo y al final del día también ponerse en vitrina para ser vistos, ¿no? Bueno, mira, de esto que tú acabas de hablar tengo dos anécdotas y las voy a compartir con el público con el permiso tuyo. Él habló del espacio. Yo fui el que hablé del espacio. Él habló de lo que es el paso para llegar a un libro. La primera que voy a mencionar es cuando yo pregunté a Met personalmente. Le dije, oye, Met, ¿cómo se hace para uno poder sacar un libro? ¿Tú sabes o tienes conocimiento sobre el tema? Yo nada más vi cuando Ahmed me hizo. Esa fue, esa fue, esa fue su mirada y él explicó por qué y lo acaba de decir hoy. Y lo otro, que tengo que mencionar es que eso que ustedes ven detrás de él no es nada. Él tiene toda una repisa llena de libros. Y recuerdo que la última vez que vi a Ahmed, me dice, voy a sacar libros, voy a sacar libros. Digo yo, ¿por qué? Porque voy a llevar libros, a donarlos y a llevarlos a la cuestión que me dijiste que fuiste a un bazar. Correcto. Porque es que en realidad tenía muchísimos libros y recuerdo esas cosas que tenía Ahmed ahí en su apartamento. Bueno, gente, vamos entonces a la cuarta pregunta y es la siguiente. ¿Cómo han impactado los libros en tu vida personal? ¿Cómo mencionas siendo sobreviviente? Todo lo que voy a decir de ahora en adelante es muy fantasioso. Es muy fantasioso, vive en mi imaginario, porque igual que todos los artistas, y aquí hay gente artista, puede ir comentando también cómo cuando uno se dedica al arte, el arte se vuelve parte de ti. O sea, sé que lo escuchan como un cliché, sé que se escucha muy, ay, sí, que el arte salva vidas, no sé qué, pero solo cuando tú lo experimentas, tú le das una profundidad mayor a esa frase. No se queda solamente como en un eslogan, ¿no? Que el arte salva vidas. No, sino que tú le das una profundidad mayor. Y básicamente a mí los libros siempre, siempre me han salvado, o sea, siempre. Y y como le digo, sonará muy cliché, sonará muy fantasioso, pero ¿qué pasa? Yo tengo una relación muy íntima con la literatura. Eh, ¿Qué pasa? A mí los libros me llaman, o sea, a mí los libros me hablan, a mí los libros me persiguen. Yo he pasado un montón de cosas que si yo lo cuento parecería una fantasía, ¿no? Como que he estado en el momento correcto, en el justo momento que tenía que estar para que pasara algo literario, para poder encontrar un libro, para poder encontrarme con alguien, con un escritor, o sea, han pasado tantas cosas
que yo no puedo tomar como casualidades solamente. Y mi relación con la literatura ha ido cambiando también, ¿no? A lo largo del tiempo, desde que era niño, que yo empecé a leer revistas, leía Cosmopolitan y Vanidades, Corín Tellado. Los que quieren tirar la cédula conmigo, pues levanten las manos aquí en comentarios. Eh, yo leía Corín Tellado a través de Cosmopolitan y Vanidades, y recuerdo que de allí nace como estas ganas de querer saber sobre historias. Y Corintellado. Corín Tellado. Y entonces me daba mucha risa porque luego de eso leo un libro que para mí es trascendental y colecciono ediciones de Alicia en el País de las Maravillas, porque fue uno de los primeros libros que yo básicamente leía en físico siendo un niño, y para mí como que eso me tocó, ¿no? Y luego de eso, pues yo tomaba cualquier libro que llegaba a mis manos, porque pues yo no vengo de una familia lectora, no vengo de un hogar donde habían libros, pero siempre tuve ese contacto con los libros de alguna manera. Y yo sabía que los libros me iban a llevar o me llamaban para algo, no sé. La cosa es que a lo largo de los años, obviamente, yo he ido entendiendo esa relación que tengo con los libros y cómo ha ido mutando, ¿no? Tanto así que yo puedo decir que yo muchas veces me encuentro a mí mismo a través de los libros. O sea, yo no pudiese haber descifrado tantas cosas internas de mí, digo cosas buenas y cosas malas también, si no fuese por la literatura. Voy a poner un ejemplo muy, muy cruel que siempre he hecho en conversatorios y en charlas que doy, y es como yo me di cuenta de mis microagresiones, ¿no? Cómo yo cometía microagresiones a otras personas haciéndolo pasar como cosas comunes, utilizando frases que muchas veces son agresivas y uno las contiene en su catálogo de frases normales que usas todos los días, ¿no? Hay una autora que bien la mencionaste al inicio, que es una de mis autoras que me encanta muchísimo, que se llama Chimamanda. Ella tiene un libro que habla sobre la negritud. Ella es una autora nigeriana que reside en Estados Unidos, y se da cuenta ella que es negra cuando llega a Estados Unidos y la gente la cataloga de negra. Entonces, es bien interesante esa historia porque ella tiene un libro de cuentos donde ella habla sobre algunas cosas que le pasan a las personas en estos ambientes cuando existen estas segregaciones. Y uno de los cuentos hablaba sobre una persona que quería pertenecer a un estatus social, pero no le dejaban pertenecer al estatus social por sus rasgos, porque era negra, tenía el pelo afro y todo esto. Entonces, ella ahí pone una frase que se traduce al español como persona de pelo duro. Y recuerdo que eso en ese momento cuando yo lo leí era algo que yo utilizaba muchísimo, esa persona de pelo duro. Y recuerdo que cuando yo lo leí, se me vino esa frase como encima, y claro, yo entendí. Y ojo, no era porque no era que yo no sabía que esa frase era mala, sino porque yo no había internalizado que eso estaba en mi imaginario como una frase cotidiana que se podía utilizar. Y fue tanto el shock que me dio eso, que yo cerré el libro y me puse a llorar. Porque claro, uno entiende las crueldades a las que uno se monta, ¿no? En este carril de la sociedad que, que a veces nos hace también pecar de algunas cosas. Entonces, cosas así me han pasado con la literatura, encontrar mis momentos depresivos a través de la poesía. Hay poemas que yo he leído y he llorado por horas, o sea, incontrolablemente, porque han tocado partes de mí que ni yo mismo sabía, sin estar en algún lugar melancólico, ¿no? Sin estar en algún lugar de tristeza. Simplemente el poema rompe algo en mí. Entonces, también la literatura me salva porque literalmente las cosas duras que me han pasado en la vida, yo las he también lidiado a través de la literatura, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando nos quedamos encerrados, gracias a ese encierro que hubo por la pandemia, yo pude sobrevivir por el arte, o sea, yo pude sobrevivir por la literatura. Y así, ¿no? Constantemente hay un reforzamiento de cómo la literatura es un salvavidas para mí, en mis momentos más duros ha estado ahí,
Me he encontrado conmigo mismo muchas veces. Entonces, a mí, por lo regular, los libros me hacen tener un centro. Entonces, yo valoro mucho mi tiempo de lectura, valoro mucho, no por todo lo que hago, porque todo lo que hago nace de ese momento de intimidad con los libros. Sé que hay personas que lo hacen por crear, pero yo no lo hago por crear. A mí me gusta hacerlo para encontrarme yo y así transmitir las cosas. Entonces, para mí la literatura lo es todo. O sea, yo me puedo quedar hasta sin comida, literal, pero la literatura forma gran parte de mi vida, ocupa gran parte de mi tiempo, hago muchas cosas con lo literario, más de las que debería, pero es algo que me mueve, ¿no? Es algo que me mueve, es algo que me saca de mis hoyos oscuros, es algo que me saca de mis oscuridades, es algo que me trae a tierra, es algo que me mantiene a flote, ¿no? Y también me hace lidiar con el día a día, ¿no? El día a día que también es intoxicante, es corrosivo para todos nosotros vivir en esta sociedad acelerada. Entonces, para mí la literatura es ese salvavidas que me permite transitar todo esto, ¿no? Todo este viaje que es vivir en Panamá en el 2026 y ser adulto. Oye, mira que qué casualidad, los que están aquí abajo, como por ejemplo Escala, como por ejemplo Karina, los que me han seguido desde el inicio con las entrevistas, tú has tocado un tema que lo viene tocando transcurridamente muchos de los que han sido entrevistados aquí, y es el tema de la pandemia. La pandemia ha hecho que el hombre haya evolucionado y haya sacado diversas formas de expresión. Y yo soy uno de que viene de esa pandemia, con, eh, sacando una nueva forma de expresión. Entonces, los que están aquí, que me conocen, saben que todos los que han pasado han tocado ese tema y hemos coincidido en lo mismo, que es un momento de nuestra vida que nos hizo hacer reinventarnos. Ahora, hablaste expresiones que llevaron a sobrevivencia también. Exacto. Mira, tocaste el tema sobre las frases agresivas. Según la escritora, esto es un dato que te voy a dar, que lo acabo de buscar. Dice, según ella, las palabras y frases pasivo-agresivas son formas de manipulación emocional que expresan hostilidad oculta, evitando confrontación directa para generar confusión, culpa o inseguridad en el otro. Exacto. Desde la cosmovisión de la escritora, escuchen, sí es cierto, a veces nuestra forma de expresarnos es incongruente y no nos damos cuenta. Y qué bueno que al tú leer ese libro hayas podido internalizar una situación que estaba presente en ti. Y quizás te llevó a mejorar esa situación que ya habías comentado. Bueno, ahora vamos a nuestra última pregunta. Para entonces, después de esta pregunta, iniciamos con las preguntas de público. Así que todos los que están abajo vayan preparando sus preguntas, no las pongan de una vez, esperen que él termine de contestar esta última pregunta que le voy a hacer. Y recordarles, por favor, que nos sigan apoyando con los tap-tap. Estamos muy bajitos de tap-tap, por lo menos llegar hasta los 50. Se los voy a agradecer. Aparte de eso, si no han visto este canal, si no han visto las entrevistas, pueden irse al canal de YouTube Creativo Channel C9. Está en mi perfil, en la parte de abajo de la descripción está el enlace, pican y van directamente al canal y ven las entrevistas. Si me pueden apoyar, por favor, con un regalo, bienvenido sea, para que esta plataforma me recomiende. Si me dan un regalito, la plataforma me recomienda. Bueno, vamos a la última pregunta. Aparte del TikTok, ¿cuáles son tus planes futuros para proyectos como podcast o radio? Yo anhelo hacer radio. Me encanta hacer radio. Me han invitado.
Estabas el otro día en una emisora. Sí, 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 sí. Me han invitado a hacer radio, o sea, pero a un programa, pues a panelista y de un programa. Pero me encanta muchísimo la radio, mira, me encanta demasiado. He ido como, creo que como 4 o 5 veces a lo largo del tiempo a emisoras que me han invitado. Me encanta hacer radio, me encanta hacer radio. Y el tema del podcast, te voy a decir la verdad, es algo que obviamente he querido hacer desde hace ratísimo, pero ¿qué pasa? La vida no me da para editar un podcast. Eh, y como le digo a mis amigos que me dije, ay, vamos a hacer un podcast. No, yo quiero llegar muy lindo con mi bolsito así al podcast. Llego con mis bolsitos así, lo pongo, hablo, me paro y me voy. Yo no quiero hacer más nada. O sea, eso es todo lo que yo quiero hacer en un podcast. Hablar, llegar, hablar, salir e irme a mi casa. Yo no quiero editar, no quiero hacer nada, no quiero nada de eso porque la verdad para entregar un buen material, y bueno, y tú que haces mucho contenido digital, sabes lo difícil que es y el tanto tiempo que te Yo lo puedo decir. consume. Exactamente. Tú creas mucho digitalmente y sabes el tiempo que eso te consume. Entonces, me encantaría, de verdad que me encantaría hacer radio. Ahorita estoy es con más cosas de proyectos físicos, ¿no? Estoy tratando, porque ahorita hay una, en cuanto a temas, vamos a decirlo así, más o menos culturales, pero en mi plano literario estamos un poquito renuentes ahora como a estar en eventos presenciales. La gente quiere todo digital, quiere todo virtual y no sé, estoy volcando de nuevo ese amén del 2018, 17, que o sea, yo tenía una vida literaria demasiado presencialmente. Imagínate que en una semana yo podía ir a 8 o 6 eventos literarios. Yo creaba 3 o 4 eventos o 5 eventos por mes, cosas así, presenciales, que era muy complejo eso en ese tiempo por el tema de espacios acá en Panamá. Pero estoy volviendo a eso, estoy volviendo a lo presencial, también de eso, pues estoy tratando de sacar otros materiales y tratando de hacer otro tipo de contenido que se enfoque a que la gente tome conciencia de lo importante que es visitar librerías, visitar bibliotecas, estar presente, porque tenemos un fenómeno muy fuerte ahorita mismo y es el cierre de librerías, no solo a nivel Panamá, sino a nivel mundial. Y es doloroso, ¿no? Que estos espacios culturales cierren. Entonces, estoy tratando de enfocarme un poco en eso, pero sí, obvio, yo anhelaría hacer podcast y si llegara a tomar el curso de locución, obviamente me aventuraría a hacer radio de una vez porque me fascina. No sé qué mecanismos tiene la radio que a mí me encanta eso. No tengo la mejor voz del mundo, no soy el más eh, de voz más bonita a la hora de expresar, pero me encanta, no sé, me divierte. La semana pasada estuve en una y fue con casi como media hora y, o sea, yo no me quería ni ir. Y el programa iba a cerrar y yo no me quería ir. Me encanta demasiado interactuar. Y ahora pues que la radio se ha vuelto un poco más interactiva, ¿no? Un poco más, más digital también, se bifurca a otras redes sociales, que si estamos en locución, pero también lo puedes ver visualmente en YouTube, cosas así, ¿no? Entonces se vuelve como una transmisión dual, ya tiene otro carácter, ya te brinda otras facilidades, ¿no? Pero me encantaría también. Y obviamente me encantaría producir más contenido para TikTok, sí te digo, pero, wow, la verdad que TikTok es, wow, es fuerte TikTok. Requiere demasiado trabajo hacer TikTok, demasiado. Por eso te respeto a ti, a todos los que se la pasan haciendo este contenido constante en TikTok, porque sí, sí, sí requiere que estés presente todo el tiempo casi en la red social. Entonces, me encantaría también, uno de mis planes a futuro es ver y hacer mucho más contenido acá en TikTok para tratar también de abarcar esta comunidad tan grande, ¿no? Me voy a atrever a recomendarte un libro. Yo nunca Dale. hago eso a una persona que hace gestión literaria, pero me voy a atrever a recomendarte uno. Ya que tocaste el tema de que se está en el mundo sufriendo lo que es el colapso del cierre de las librerías, te recomiendo La librería en el fin del mundo, de Ruth Shaw. No sé si las Mm, conoces. no, pero he visto ese libro por redes.
he visto ese libro. Bueno, ese libro trata sobre eso, sobre la resistencia de estos, los espacios pequeños de librerías, que diariamente son amenazados por la tecnología. O sea, porque Claro. la tecnología ha venido a darnos soluciones, pero también ha venido a quitarnos lo que es precioso, que es la convivencia, sentarse, a tocar, a mirar, a ojear, a interpretar lo que es un libro. Bueno, mi gente, esto han sido las preguntas que como propietario de este TikTok le he realizado a nuestro invitado de la noche de hoy. Así que cierro capítulo y abro capítulo para las preguntas del público. Así que, gente, todo lo que estén abajo y quieren realizarle preguntas a nuestro invitado, este es el momento de hacerlo. Ahmed, ahí está la primera. Vamos a tirar cédula. Hay un libro que veo que ya no usan y es Narraciones Panameñas. Wow. Casualmente, eh, yo este año, uno de mis proyectos cumbre era hacer un club de lectura de Atrapando Libros. Porque Ahmed, tengo más de 9 años de liderizar un club de lectura, pero no es de Atrapando Libros, es un club que tenemos mucho tiempo. Yo fundé con un amigo y el club ya va para 9 años, casualmente. ¿Él no está por aquí? Ah, no, no, mira, no está por aquí, debe estar trabajando. Ah, Entonces, lo fundé con un amigo y hemos estado arrancados con eso 9 años. Pero yo quería hacer un club de lectura precisamente para analizar literatura panameña, analizar solamente literatura panameña y latinoamericana, pero a profundidad, o sea, meternos a analizar profundamente un libro. Y casualmente, el primer libro, y lo tengo aquí porque lo tengo fresco, el primer libro que escogí para enero fue Narraciones Panameñas. ¿Por qué? Porque este libro, aunque parece escolárico, y sí lo es porque me dijeron algunas personas que todavía lo usan en los colegios, desconocía si todavía lo usan en los colegios, pero sí, sí. dice que se ha dejado de usar en algunos colegios, pero hay otros todavía que lo conservan. Este es prácticamente nuestro primer acercamiento a la literatura panameña, directo, ¿sí? Porque creo que el indirecto es la poesía. Siempre hemos tenido ese contacto con la poesía, que si apréndete la poesía de Demetrio Corsi, que si apréndete la poesía de no sé quién. Casi siempre el primer contacto que tenemos casi puede ser a través de la poesía. Pero narrativamente hablando, es Narraciones Panameñas el que nos abre la puerta. Y gracias por tocar el tema porque me parece muy interesante el cómo en ese club de lectura habíamos pura gente adulta, era volver a reencontrarnos con este libro que habíamos leído cuando teníamos 10 11 años, muchos. Y también el cómo otras personas que no son de Panamá se unieron al club para descubrir la literatura panameña a través de este librito, ¿no? Y el consenso que llegamos como club de lectura es que es un libro fundamental. O sea, esto es un libro que nos habla de Panamá, su historia, momentos cruciales de Panamá, habla de momentos históricos de nuestro país, resguarda una tradición oral, resguarda una tradición literaria. Cuando tú lees narraciones panameñas ahora de adulto, eso te brinda una óptica diferente del libro, ¿no? Porque claro, ahora lo miras con otros ojos. Pero sí, Narraciones Panameñas es un baluarte de nuestra historia. Mira, él lo dice porque él quiere abrir un live a futuro donde él pueda con su voz narrar las narraciones panameñas, valga la redundancia. Y Fabuloso. mira, y mira que, ay caramba, espérense, que están saliendo los dichosos rompecabezas que salen cuando el público no da el tap tap. Gente, tap tap para que no me aparezca más ese rompecabezas. Vamos, vamos. Y regalos, interacción. Mira, eh, otra de las cosas que yo recuerdo de la escuela, aparte del libro de narraciones panameñas, es tres libros. Don Quijote de la Mancha, el sombrero de los dos picos o tres picos, no recuerdo. Ajá, El final de Norma, correcto. también, ese es otro. Y Narraciones Panameñas de Berta María Cabezas, que ese es el que nunca falla en Nunca, ninguna escuela. Mira, nunca. aquí dice Paola, Karina Kay, pues.
¿Cómo te sientes ahora con los libros digitales? Utilizo la herramienta. Yo no sacralizo los libros digitales. Los libros digitales son una forma más de leer. Los, 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 no los atesoro como mis libros físicos, obviamente, pero sí incentivo a la gente a que el que le funciona ese método de lectura lo haga, ¿sí? Porque también es una herramienta para leer. Hay que ser consciente que los libros físicos son carísimos y es un lujo, es privilegio tener un libro físico. Eso hay que Correcto. tenerlo bien presente. No es hablar de que tú no lees porque no quieres. Muchas veces hay carencias más importantes que un libro. Comer a veces es más importante que un libro. Entonces, el tener un libro físico es costosísimo. Y muchas veces el leer digital nos brinda esa oportunidad un poco más económica o un poco gratuita, como lo dije, para leer. Podemos leer a través de recursos gratuitos. La Biblioteca Nacional, van a la página y buscan en internet Biblioteca Nacional de Panamá, tiene un montón de recursos digitales. Las novelas panameñas, muchas de las novelas panameñas que son nuestros clásicos panameños, tipo El Ahogado, tipo El Desván, tipo Desertores, que son unas novelas bastante fuertes y pilares de nuestra literatura panameña, están en digital para descargarlas completamente gratuitas desde nuestra Biblioteca Nacional. Entonces, yo no sacralizo el libro digital, porque creo que es una forma más de leer, de acercarnos a la literatura y como los digo, no se puede exigir algo que es un privilegio y tener un libro físico es un privilegio. Claro, yo lo disfruto por lo onírico que para mí son los libros físicos, ¿no? El contacto que tengo con ellos, pero yo estoy consciente de que es un lujo y es un privilegio que yo pueda tenerlos. Entonces, no sacralizo el libro digital, me parece que es una excelente herramienta y al que le funcione, pues hágalo sin pensarlo. Mira, aquí hay una pregunta de JM Tulier, que lo conoces, me imagino. Dice, Ahmed, ¿qué libro reseñaste hace 12 años que hoy calificarías de forma totalmente distinta? Hace 12 años, yo creo que uno de los libros que yo eh, empecé reseñando, obviamente en ese tiempo pues era un Ahmed de menos edades, de más colágeno y de menos arrugas. Eh, ¿Y qué pasa? Libros como Cien años de soledad, precisamente. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Eh, es un libro pues impactante, es un libro, pero creo que ahora yo lo aprecio desde otro punto de vista, desde otro punto de vista. En ese tiempo pues yo con, ¿qué puedo decir? 15, no, puede ser 20 años, 20 y pico de años, que yo leí Márquez, porque ojo, yo soy lector antes de tener Atrapando libros, vamos a suponer. Eh, yo leí Márquez, he leído Márquez 3 veces en mi vida, Cien años de soledad. Y la primera vez me impactó, no lo entendí muy bien, porque era un peladito de ¿qué? 14, 15 años. La segunda vez pues me impactó más, y ahí fue como que yo ese libro lo vanaglorié como por arriba, lo tenía por arriba. Pero la tercera vez que lo agarré, que fue hace poco, vi ese libro como otra óptica, ¿no? Y vi pues que en su género quizás hay otros libros que a mí me llenan más en estos momentos viniendo de esa misma ola, ¿no? No lo repuntaría mal, pero creo que lo miraría desde otra óptica ya. Cien años de soledad, pues un libro fundacional, es un libro que marca un antes y un después para muchas cosas, pero lo puntuaría desde otro punto de vista, la verdad. Bien, aquí hay una pregunta de Sergio Trujillo y es la siguiente. Viendo hacia el futuro, ¿qué te haría sentir satisfecho con tu trabajo en literatura panameña? Ganarme el Nobel de la Paz, ¿no? Una cosa así. Ganarme el Nobel de Literatura. No, mentira. Yo creo que algo que, que siempre he tenido presente es eh, lo que hago. Yo creo que por eso no lo he abandonado, porque he visto mucha gente que sube, lo hace y decae, ¿no?
Y esto es un trabajo de constancia, no de rapidez. Y algo de lo que yo he tenido mucha conciencia siempre, 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 es por qué hago esto. Y yo hago esto porque la literatura a mí me mueve. Yo no lo hago para nada. Las oportunidades que me han llegado en la vida literaria han sido meramente por precisamente lo que hago, ¿no? No, nunca he tenido tantas pretensiones en cuanto a hacer grandes cosas. Lo único que sí aspiro a hacer mejor lo que hago. Por ejemplo, cuando yo empecé, como les digo, a hacer reseñas de libros que yo tomaba una foto y escribía cosas, nunca me imaginé que iba a presentar un libro. Hasta que un día alguien me propuso, oye, hablas muy bien, te expresas muy bien, ¿quieres presentarme mi libro? O sea, yo nunca había visualizado eso y recuerdo que lo hice, ¿no? Y recuerdo que cuando la primera vez que lo hice, me gustó tanto y me sentí tan cómodo que en lo primero que pensé es, tengo que hacerlo mejor. Y básicamente así ha partido todo. Cuando me ha tocado entrevistar a autores internacionales, ¿no? Que vienen a nuestra feria del libro o vienen de paso a Panamá, también es un reto para mí, ¿no? Esos retos a mí son los que me hacen moverme y movilizarme para hacer las cosas mejor. Pero sí me gustaría de repente hacer otras cosas, ¿no? Tener quizás la posibilidad de ayudar a todo el mundo a visualizar más su literatura. Quisiera tener más tiempo para hacer más contenido también y poder crear más, ¿no? Porque el día a día de trabajo pues nos quita un montón de tiempo, pero me gustaría a mí el poder también tener más tiempo para poder crear más cosas, ¿no? Más tiempo holgado de algunas responsabilidades para crear. Creo que ese sería uno de los fines que yo quisiera tener la verdad, dedicarme, obviamente como el plan de todos los artistas, dedicarse a lo que hacen, a su creación, y a mí me encantaría pues dedicarme al 100% a hacer solo atrapando libros, para poder ayudar a más personas, ¿no? Y poder crear otras ventanas para poder visualizar tanto nuestra literatura como las cosas que pasan en Panamá. Solamente voy a leer dos preguntas más. Eh, Hay otra pregunta que dice, ¿has pensado en algún momento crear tu propia biblioteca con todos tus libros? Claro, pero es complejísimo, es complejísimo. Tengo que alquilar un local y no sé qué, y soy pobre como las ratas. Así es que es complejísimo. Pero claro, me encantaría tenerlos ahí, a todos mis libros en vitrina y visitarlos y compartirlos también, ¿no? Mira, hay una pregunta muy interesante, puntual, y es una pregunta que yo creo que te va a hacer que ¡pum! Es, ¿y cuál quieres que sea tu legado en la lectura panameña? En la literatura panameña. Que alguien continúe lo que yo hago después que no esté. Yo creo que, que una de las cosas que siempre me dicen y yo no me lo creo y siempre me lo dicen y yo no me lo creo y me lo repiten y me lo repiten es el tema de lo importante que es mi trabajo que yo he hecho durante tanto tiempo por la literatura panameña. Y no me lo creo no porque no sea verdad, sino que no me lo creo porque, como yo siempre digo, o sea, una sola golondrina no hace verano y mi trabajo viene con un recorrido de otras personas. Yo solamente hago lo que yo he querido durante mucho tiempo. Pero creo que he trabajado tanto, he atrapado tantos libros, he hecho tantas conexiones, tengo gente linda alrededor que me quiere, gracias a los libros, ¿no? Entonces, que las cosas o los proyectos que se han emprendido y en los que he estado inviscuido, dícese clubes de lectura, dícese festivales, dícese crear contenido, porque en antes iba a añadir algo, ¿no? Cuando vino el tema de la pandemia, antes de pandemia éramos 5 gatitos los que hacíamos contenidos en Panamá, y eran los mismos gatos de siempre, pero eh, gracias a las redes sociales, esto se explotó en pandemia. Salieron un montón de creadores, salieron un montón de gente a hacer contenido literario, live, contenido, entonces fue muy beneficioso. Y para mí yo creo que mi legado sería que perdurase ese entusiasmo de la gente, que quizás lo que yo hago inspire a más gente, a más personas a hacer ese contenido que se necesita mucho en Panamá, esa visualización, esa ventana,
crear esos puentes y crear precisamente esa sinergia, ¿no? El luchar contra la virtualidad para vernos, para tocarnos, para conversar en persona y también el cómo esto no es más, no es algo para uno, sino que uno forja algo para otras personas de que vienen en futuro, ¿no? Entonces, para mí mi legado sería pues que esto continúe yo estando aquí o no estando aquí, o cuando pues me mude definitivamente a París, no sé, que siga el legado pues acá en Panamá. Ahmed, déjanos tus redes sociales para que las personas que estén aquí sepan sobre tus redes sociales. A todas las redes sociales, en todas es lo mismo, atrapando libros, PTY, tal cual, así. Bien, antes de irnos, yo voy a hacer una pregunta a nuestro invitado de la noche de hoy. Es una pregunta que se me acaba de ocurrir. Si tú tuvieras que recomendar a un escritor y citar, escucha, no el libro, si tuvieras que citar algo de ese libro, ¿qué citarías y cuál libro citarías? Una frase que pone Ray Bradbury. Ray Bradbury es un autor de ciencia ficción muy importante. No está en un texto, pero él la pone en un texto. Entonces vale como eso, ¿no? Dice que hay que inyectarse de fantasía todos los días para no morir de realidad. Y para mí siempre ha sido el eslogan de Atrapando Libros. En todas mis redes sociales, la frase que está allí siempre, porque me inspira siempre tenerla presente, ¿no? Esa frase me llena mucho. Y puedo catalogar la realidad como algo asfixiante, pero la fantasía siempre me salva de toda esa asfixia de la realidad. Mira que de verdad que es una frase muy inspiradora. Yo tengo una frase muy inspiradora también que siempre que la veo, es más, la tengo escrita por aquí en mi pupitre y es Dress to Success. Vístete para el éxito. Para el éxito. Esa frase para mí es muy importante porque como yo, o sea, yo lo fantaseo desde el punto de vista de mis transformaciones que hago en los performances, pero su contenido es mucho más, un bagaje más amplio, porque te está diciendo, te está alentando a que no abandones tu sueño, y es lo que yo te digo a ti, no abandones tu sueño. Continúa expandiendo tu sueño y que llegue a muchas más personas y que en un futuro venga alguien y continúe tu trabajo. Así que Ahmed, muchísimas gracias por compartir tu arte, tu experiencia, tus pensamientos, tu bagaje cultural con nosotros, con todos los que están aquí. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos desde tantos lugares. ¿Alguna palabra que quieras decirnos antes de cerrar este live? No, primero gracias a ti por la invitación. La verdad que veo tus entrevistas cada vez que puedo y gracias por esta ventana que abres, ¿no? Que la verdad es muy necesaria, no solamente como una ventana para venir a demostrar o lo que hacemos de arte, sino también para compartir y alimentarnos de otras artes, porque has tenido gente de diferentes artes y yo creo que eso es interesante, ¿no? Cómo uno se nutre, cómo uno aprende, cómo las artes están conectadísimas, o sea, las artes es como un pulpo así, las artes todas se conectan por todos lados y es interesante no solamente el conocerlo, sino verlo, ¿no? Oírlo, escucharlo. Y yo creo que estas entrevistas que haces hacen precisamente eso, ¿no? Crean pequeños hilos eh, a través de todas las personas que pasan aquí, que puedes ir viendo que tocan temas similares, que tocan temas parecidos, pero claro, ¿no? Esto nos rige por una humanidad que todos compartimos. Entonces, gracias por el espacio, gracias por invitarme. Un honor haber estado por aquí en tu casa y a tu público, ¿no? A tu público tan lindo que me Mira, recibió espectacular. aquí está César de lo que lee César, que no te hablando mucho porque lo vamos a invitar también al programa. Exacto, exacto. Él es otro creador Así que ya sabes, así que te voy a comprometido. perseguir hasta que te voy a hacer la entrevista. Así que Exacto.
No se olviden seguirnos para más encuentros con artistas de verdad que nos inspiran a, en diferentes facetas del arte, como lo dijo Ahmed. La cita es todos los miércoles a las 8. Mira cómo se ríe. Todos los miércoles a las 8 de la noche por aquí, por esta plataforma de TikTok. Ya saben, si no me conocen, pueden irse a mi plataforma de YouTube, que encuentras el enlace en mi perfil de TikTok. En la parte de abajo encuentras el enlace, cliqueas y ahí te va directamente a los videos. Esta entrevista se va a postear en el canal de YouTube que estoy mencionando. Mañana a primera hora lo voy a postear para que tú puedas compartirlo con tus amistades, y para igual los que están aquí, si quieren acceder, ya saben, o accesar, perdón, aquí hay gente literaria, no quiero como cometer mucho error, acceder a la entrevista y pueden ir a mirar el video que está ahorita mismo en cuestión. Gracias por todos los tap y gracias por la acogida y gracias por la oportunidad de poder tenerte aquí en mi casa. Y ya saben, gente, mi nombre es Jairo Vega. Me despido hasta la próxima edición de Hablemos de Arte y Más. Que tengan una excelente noche. Les mando saludos desde Santiago de Veraguas, Panamá. Un abrazo a todos y bendiciones. Gracias, amén. Chao. Gracias. Vamos a cerrar.